Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren bien. En el día de hoy les quería hablar sobre los que desean comunicarse con Dios, para los que con sinceridad buscan saber de qué manera Dios se comunica en la actualidad, ya que durante siglos la humanidad ha estado realizando un viaje increíble que la ha llevado a través de todas las generaciones y de todas las experiencias concebibles en su búsqueda de Dios. Para iniciar este tema, les quería contar una breve historia que dice así. Un joven se acercó a un santón de la India. Un santón es una persona autorizada e influyente con cierta sabiduría dentro de una comunidad, en este caso de la India. Estaba sentado a la orilla de un río y el joven le preguntó cómo podría hallar a Dios. El santón lo asió fuertemente, lo tomó fuertemente y lo sostuvo bajo del agua hasta casi ahogarlo. Cuando salió, el joven preguntó: ¿por qué me hizo esto? Y el santón contestó: siempre que anheles a Dios con tanta ansiedad como anhelabas el aire cuando estabas debajo del agua, lo hallarás. Con esto quiero decir que desde que el hombre se apartó de Dios en el jardín del Edén, ha estado tratando desesperadamente de hallar el camino de retorno al paraíso. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que comienza con las palabras: en el principio creó Dios. Estas 5 palabras son la piedra fundamental de toda existencia y de toda la historia humana. Sin Dios no podría haber habido ni principio ni continuidad. Dios fue el poder creador y la fuerza de cohesión que mediante el mandato divino hizo del desorden el orden y de las tinieblas la luz. Es decir, que una vez que nosotros terminamos de leer y de saber cómo fue creado todo y quién fue quien lo creó, nos damos cuenta que el centro del universo no es la Tierra ni el Sol, sino que es Dios. Entonces, una vez sabido esto, puede surgir el interrogante de ¿podemos conocer a Dios? ¿Se ha revelado y de qué manera? ¿O puede recuperarse la comunión con Él? Y en primera instancia, te digo que a Dios se debe acudir por fe. ¿Qué es la fe? La fe es el vínculo entre Dios y el hombre. Las escrituras dicen que uno debe creer que Él existe. Por eso es que la palabra fe se emplea tantas veces en las escrituras. Una de las preguntas era de si se puede recuperar la comunión. Y por asombroso que pueda parecer, a pesar de las transgresiones y las rebeliones del hombre, Dios lo ama con amor eterno, lo sigue amando, nunca lo ha olvidado. Dios anhela el retorno y la recuperación del hombre, pero como bien sabemos, cuando el hombre en el jardín del Edén prefirió desafiar la ley de Dios, se produjo una gran tragedia. La línea de comunicación entre Dios y el hombre quedó interrumpida. No pudieron ya tener esa comunión, ya que la luz y las tinieblas no pueden vivir juntas. Y porque Dios es santo, no puede estar cerca del pecado. Entonces, pasando limpio, el hombre fue manchado por el pecado y la iniquidad, y Dios no pudo ya tener comunión con él. Pero de alguna manera, Dios tenía que trazar un plan para restablecer la comunión con el hombre a pesar de su pecado. Y por este motivo, Él decidió revelarse a los hombres. ¿Y qué es la revelación? Es un medio de comunicación. Significa dar a conocer o quitar el velo. La revelación exige un revelador, que en este caso es Dios, así como un oyente, que seríamos nosotros. Y gracias a esta línea de conocimiento, de comunicación, el hombre puede llegar al conocimiento y certeza de la existencia de un Dios creador. La Biblia enseña que el hombre está en un periodo de bloqueo espiritual. En Isaías 59:10 dice que espiritualmente está ciego, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. En Ezequiel 12:2 dice: el hombre está también espiritualmente sordo, tiene oídos para oír y no oye. Y en Efesios 2:1 dice: espiritualmente el hombre está muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir todo esto? Significa que la comunicación entre Dios y el hombre está interrumpida. Entonces, existe un maravilloso mundo de gozo, de luz, armonía, paz, para el cual millones de personas están ciegas, sordas y aún muertas.
Anhelan serenidad, buscan la felicidad, más parece no hallarla nunca. Quizás vos estés dentro de estas personas que se encuentran de este modo. Y muchos abandonan la búsqueda y se rinden al pesimismo. A menudo su desaliento les hace entregarse a un frenesí de diversiones con abundante consumo de alcohol. A veces eso lo arrastran al uso de estupefacientes, todo lo cual no es sino parte de la desesperada búsqueda de algún escape de las frías realidades de una existencia destruida por el pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? Mientras tanto, Dios sigue hablando e invitando. Dios está enviando su mensaje de amor, pero nosotros debemos sintonizarlo. Debemos estar dispuestos a escuchar y recibir su mensaje y luego obedecer. Porque Él se comunica con los que están dispuestos a escucharle, recibirle y obedecerle. Continuando, entonces Dios, el modo en que Él eligió para volverse a acercarse a nosotros y que nosotros sepamos que Él nos está hablando, utilizó la revelación. Y Dios se revela en la naturaleza. En Salmos 19:1-3 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Entonces, hay en la naturaleza un lenguaje que habla de la existencia de Dios. Es el lenguaje del orden, la belleza, la perfección y la inteligencia. Dios habla en la certeza y regularidad de las estaciones, en la precisión de los movimientos del sol, de la luna y las estrellas, en la sucesión regular de la noche y el día, en el equilibrio entre el consumo del oxígeno vital por parte del hombre y su producción por la vida vegetal sobre la tierra, y aún en el llanto del recién nacido con su demostración del milagro de la vida. Dios dice que podemos aprender mucho sobre Él, simplemente observando la naturaleza. Debido a que ha hablado por medio del universo, nadie tiene excusa para no creer en Él. Dice el salmista: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto lo encontramos en Salmos 14:1. Dios se ha revelado también en la conciencia. La conciencia ha sido escrita como la luz del alma. ¿Qué hace que esa luz de peligro se encienda dentro de mí cuando hago el mal? La Biblia dice: la conciencia es la lámpara del Eterno. Proverbios 20:27. En otras palabras, la conciencia es la lámpara de Dios dentro del pecho del hombre. La conciencia, en sus diversos grados de sensibilidad, da un testimonio de Dios. Su misma existencia en nuestro interior es un reflejo de Dios en el alma del hombre. Esto quiere decir que sin conciencia seríamos como un barco sin timón en el mar. Dios se ha revelado también en las Escrituras. Dios tiene dos libros de texto. Uno, el de la naturaleza. Las leyes de Dios reveladas en el libro de la naturaleza nunca han cambiado. Son ahora lo que han sido desde el principio de los tiempos. Ellas nos hablan del poder y de la majestad de Dios. Y en el libro de la revelación, la Biblia, Dios ha hablado verbalmente. Los escritos de la Biblia afirman repetidamente que Dios les ha dado sus materiales. En el Antiguo Testamento se afirma 2000 veces que Dios habló. En los primeros 5 libros hallamos expresiones como estas: el Señor Dios llamó a Adán y díjole, habló Dios a Israel, habló el Señor diciendo, entre otras. Una y otra vez los profetas del Antiguo Testamento emplean expresiones como las siguientes: oí la voz del Señor que decía, vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra del Señor diciendo. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pedro dijo también, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en 2 Pedro 1:21. Así pues, Dios habla al hombre por medio de las Escrituras. Por eso es tan importante que uno mismo pueda leer la Biblia. Y finalmente, Dios habla en la persona de su Hijo Jesucristo. En Hebreos 1:1 dice, Dios, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Esta manifestación de Dios es la más perfecta que Él dio jamás al mundo. Si querés saber cómo es Dios,
Mirad detenidamente a Jesucristo. En él se exhibieron no solo las perfecciones que habían sido exhibidas en la creación, tales como la sabiduría, el poder y la majestad de Dios, sino también perfecciones tales como la justicia, la misericordia y la gracia, y el amor. A sus discípulos les dijo Jesús: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Juan 14:1. Esta es una secuela de fe inevitable. Si creemos en lo que Dios hizo y dijo, creeremos en aquel que Él envió. El medio para entender estos hechos de la salvación es la fe. No siempre se nos desafía a entenderlo todo, pero se nos dice que debemos creer. En Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, al acudir a Jesucristo, experimentamos a Dios mismo. Nuestras vidas limitadas y oscuras reciben la luz de la presencia eterna de Dios. Y vemos que más allá de la confusión, la limitación y la frustración de este mundo, hay otro reino, que sería el reino de Dios. Bueno, espero, hermanos, que se haya entendido, y ahora le doy el pie a mi papá para seguir continuando con la explicación de este tema. Hola, ¿qué tal? Leila nos habló de cómo Dios se revela al hombre. Me gustaría hablarles qué deberíamos hacer una vez que ocurre. Una de estas revelaciones es a través de su Hijo. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este Hijo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y una vez que por fe reconocemos que murió por nuestros pecados, le aceptamos como único Salvador. Somos redimidos, comprados. A partir de este momento que conocemos a Cristo, debemos tomar un compromiso: convertirnos en sus discípulos. Para esto me gustaría resaltar algunos puntos que debemos tener en cuenta. En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto demanda un compromiso total por parte de nosotros, de fidelidad al Señor, dejar de vivir para mí, reemplazar el yo y sus exigencias por Cristo y sus derechos, creciendo en el conocimiento del Señor a fin de ser transformados a su imagen. En 2 Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Para ser transformados debemos poner su mirada en Él. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También debemos andar en Él. En Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él.
Contemplemos a nuestro Señor y Salvador en las Escrituras y aprendamos a conocerle mejor. En Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Por eso debemos permanecer en él y en su amor. En Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Juan 15:4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. También debemos obedecer su palabra. En Juan 8, 31, 32 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En Gálatas 5:1 dice: Cristo nos hizo libre, caracterizándonos por un amor fraternal. En Juan 13, 34, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. También en esto el discípulo habrá de imitar al Maestro. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Discípulo de Cristo es aquel que, habiendo escuchado sus enseñanzas, las pone en práctica, sigue sus pisadas y se asemeja a él. Pero debemos tener cuidado. Esta semana escuché una frase que me quedó. La misma dice: como somos importantes para Dios, así también lo somos para el diablo. Por eso debemos estar atentos. Primera Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por esto debemos reafirmar nuestra fe en el conocimiento del Señor, debemos poner nuestra mirada en Él, debemos andar en Él, permanecer en Él, teniendo amor fraternal y obedeciendo su palabra. Para terminar, me gustaría leer nuevamente Juan 8, 31, 32. En otra versión dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y en el versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Bueno, hermanos, hasta acá llegamos con este breve devocional. Espero que podamos haber sido claros y me despido dejando saludos de la familia y ansiando que pronto nos volvamos a ver. Chao.